Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República, y en esta ocasión vamos a comentar con nuestros invitados la contradicción de tesis 104/2019. Para tal efecto, le doy la bienvenida a Mireya Meléndez Almaraz. Mireya, un gusto tenerte en este programa, muy bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, es un gusto y un placer conocerlos. Igualmente, y también para darle la bienvenida a Josué Beristain, que podríamos en este caso decir es una re-bienvenida, porque ya nos has hecho favor, Josué, de estar anteriormente en el programa. Te saludo con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación, Carbonell, Mireya, muchísimas gracias, es un gusto y un honor estar con ustedes el día de hoy. Muy amable. Bueno, se trata, Mireya, de una contradicción de tesis. Esto hace que sea un asunto con un planteamiento peculiar, diferente, por ejemplo, a otros asuntos que hemos visto aquí mismo en el programa, que a veces son amparos en revisión, amparos directos en revisión, etcétera, que tienen una serie de protagonistas, por decirlo así, personas de carne y hueso que tienen diferencias, que van resolviendo en tribunales sus problemas, etcétera. Pero aquí se trata de una contradicción de tesis y quiero que nos ayudes a entender cuáles son las diferentes perspectivas que generan esta contradicción. Es decir, los puntos de vista que sostienen diferentes órganos. Ahorita, si nos ayudas a entender también cuáles, porque hay ahí una peculiaridad en cuanto a los órganos que contraponen un criterio, tienen un criterio diferente. Y de eso trata el asunto. Entonces, ayúdanos a entender esta parte, por favor, Mireya, adelante. Sí, claro que sí. Efectivamente se trata de una contradicción de tesis, pero no solamente es una contradicción de tesis entre tribunales colegiados, que es lo que ordinariamente se daba. Es una contradicción de tesis entre un tribunal colegiado y dos plenos de circuito. Y entonces debemos entender qué es un pleno de circuito. Para esto te pediría que me permitas dar un pequeño panorama general, ¿no? en cuanto a la organización del Poder Judicial de la Federación. Claro, adelante. La ley orgánica, en su artículo, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que el territorio de la República se divide en circuitos judiciales. Estos circuitos judiciales, los límites territoriales, son determinados mediante acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Esto, en el caso, se realiza mediante el Acuerdo 3/2013. Muy bien, cada circuito tiene cierto número de tribunales colegiados. Estos tribunales colegiados, cuando resuelven los juicios de amparo que son de su competencia, pueden emitir criterios discrepantes. La solución de esas contradicciones, de esas contrariedades, corre a cargo de los plenos de circuito. Entonces, el pleno de circuito debe fijar qué criterio es el que va a prevalecer para dar seguridad jurídica a los gobernados, ¿no? Ahora, puede ocurrir que las contradicciones se generen entre tribunales de diferente circuito, o bien entre plenos de diferente circuito, o entre tribunales de un circuito y plenos de otro circuito. En esos casos, quien tiene competencia para resolver sobre las disidencias que se pueden presentar es la Suprema Corte de Justicia. En este caso, precisamente tenemos una contradicción de tesis que se presenta entre un tribunal colegiado y un pleno de circuito que ya resolvió una contradicción de tesis entre tribunales de su propio circuito. Muy bien, podemos entonces decir ¿qué es una contradicción de tesis? Es un mecanismo por el cual, en términos del artículo 107, fracción 13ª, la Suprema Corte o los plenos de circuito resuelven las denuncias que formulan ciertos sujetos respecto de la discrepancia de criterios que emiten estos órganos jurisdiccionales al resolver juicios de amparo. Esa denuncia puede dar lugar a un criterio si existe. Puede ser que no existe. Se presenta la denuncia, pero cuando se analizan los elementos resulta que no existe. ¿Cuándo podemos decir? Contradicción, ¿verdad, Mireya? Exactamente, que no existe la contradicción, que no hay un punto discrepante, un punto específico discrepante.
Entonces, cuando existe una contradicción de tesis, la Corte ya ha dicho que una contradicción de tesis existe cuando las salas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, los tribunales colegiados o los plenos de circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que los rodean sean diferentes. Entonces, no deben ser asuntos idénticos, los hechos no deben ser idénticos, pero lo que sí necesitamos es que haya un punto de toque, un criterio sobre un mismo punto de derecho, en donde lo que afirme uno sea negado por el otro, ¿no? En este caso, la contradicción se presenta entre un tribunal colegiado del primer circuito, un pleno del octavo circuito, que es en Coahuila, y un pleno del 30º circuito, que es en Aguascalientes. Los tres casos derivan de asuntos en los que en un matrimonio uno de los cónyuges decide demandar el divorcio a su cónyuge y entonces promueve un juicio de divorcio sin expresión de causa. Cabe destacar que en estas tres entidades está regulado ese procedimiento y si bien el trámite no es idéntico, sí en lo sustancial es muy similar. Ajá. La parte actora presenta su demanda con un convenio. En este convenio tiene que proponer a su contraria qué es lo que va a ocurrir con el tema de los alimentos, el tema de los hijos, si hay sociedad conyugal, si hay separación de bienes, si hay un tema de compensación, en fin, todo lo que puede proponerle para que lleguen a un acuerdo. El juez admite la demanda y ordena el emplazamiento del demandado. El demandado da contestación a la demanda. En estos casos específicamente no se llegó a un acuerdo. Por lo tanto, el juez lo que hace es dicta una resolución en la que decreta el divorcio y deja salvo los derechos de las partes para que hagan valer en lo subsecuente, dicen, lo que en derecho corresponda. Entonces, todas las cuestiones inherentes al matrimonio y que deben ser solucionadas en el divorcio quedan pendientes de resolución, pero el divorcio mismo ya se decreta en este auto. O sea, estamos hablando, Mireya, de la disolución del vínculo conyugal como tal, ¿verdad? Exactamente, exactamente. En esta resolución ya tenemos el divorcio decretado. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? En este caso, algunos de los afectados, digamos, promovieron un juicio de amparo directo y otros promovieron juicio de amparo indirecto. El tribunal colegiado del primer circuito consideró que era procedente el amparo directo. Los plenos de circuito consideraron que era procedente el juicio de amparo indirecto. Precisamente ese es el punto de contradicción, es el punto de toque y la pregunta que se formula para la resolución de este asunto es determinar si contra la resolución que decreta la disolución del vínculo matrimonial en el juicio de divorcio sin expresión de causa, sin resolver la totalidad de las cuestiones inherentes a procede el juicio de amparo directo o no procede el juicio de amparo directo. Eso, digamos, sería el tema. A raíz también, Mireya, de la comprensión de lo que implique ese pronunciamiento en el curso, en el marco del procedimiento de divorcio incausado, mediante la cual se declara disuelto el vínculo conyugal. Así es. Para entender si eso es una sentencia definitiva y entonces estaríamos ante la situación del amparo directo ante Tribunal Colegiado Circuito, o si es una resolución de trámite que todavía no pone fin al juicio, dado que no resuelve todas las cuestiones, y entonces nos vamos al indirecto ante juzgado de distrito. Exactamente. Así es. Muy bien, gracias, Mireya. Oye, Josué, a ver, este tema tiene un contexto que vale la pena que nos ayudes a entender para el público que está viendo el programa. El divorcio incausado originalmente viene de una determinación judicial, es decir, la Suprema Corte entiende que es inconstitucional, que es violatorio de un derecho humano. Tú ahorita nos vas a explicar de cuál y por qué argumento, pero se entiende que cuando los códigos civiles le piden a una persona que quiere divorciarse que justifique
que acredite una causa, que exponga una razón y que esa razón quede probada en juicio, eso viola un derecho humano. Y entonces esto genera parte de los problemas a los que hacía referencia Mireya, por cuanto a que al ser un criterio judicial y no una determinación legislativa, quedaron muchos aspectos como en el aire, quedaron muchas cosas que no se sabía bien a bien cómo resolver. Ayúdanos a entender el origen de la figura sobre la que estamos hablando, Josué Beristain, por favor. Así es. Bueno, el tema que al final, como lo explicó Mireya, termina reflejándose en esta contradicción se deriva desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina inconstitucional el régimen de causales para lograr el divorcio. Si recordamos, esa sentencia privilegió, ponderó y decretó el derecho a la libertad en su faceta de libre desarrollo de la personalidad. Concebida esta faceta como una salvaguarda de la libertad de las personas para lograr llevar a cabo sus planes de vida. Se dijo en esa sentencia que el libre desarrollo de la personalidad es una protección a libertades que no han sido tradicionalmente protegidas por otro derecho, como la libertad de expresión, como la libertad de reunión, y su objetivo principal es lograr que la persona logre sus planes y sus proyectos de vida. Al determinarse esto, se analizó, por supuesto, algo que hay que puntualizar es que este derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto, como la mayor parte de los derechos no lo es, sino tiene un límite en el derecho de terceros y en el orden público. Cuando esto se analiza en el caso de las causales de divorcio, se observa que estas no atienden al libre desarrollo de la personalidad y tampoco se justifican en función de la protección de un tercero. Por tanto, se decreta estas causales inconstitucionales. Tenemos entonces ya el derecho, el libre desarrollo de la personalidad, reflejado en los casos de divorcio, en que no hay que corroborar ninguna causal. La segunda pregunta que se vino, hablo de una forma figurada, es ¿y cómo materializamos este derecho? Y entonces ahí había el desfase, porque anteriormente todos los procesos jurisdiccionales que teníamos legislados en las distintas entidades de la federación tenían una parte cognoscitiva del proceso, era las llamadas formalidades esenciales de procedimiento, que se respetaban emplazando, teniendo la oportunidad de ofrecer, desahogar pruebas, alegando y teniendo la emisión de una sentencia. Y así estaban, la mayor parte, en algunos casos, siguen estando los procedimientos. Esto empezó a saltar y a cuestionarnos si estos procedimientos estaban atendiendo a la finalidad sustantiva que había determinado la Suprema Corte. Entonces, en algunas entidades federativas, a través de ejercicios legislativos, empezaron a adecuar los procedimientos para hacerlos coherentes con, insisto, el derecho que se buscaba proteger, la libertad. En algunas otras no fue a través de ejercicios legislativos, sino fue a través de la interpretación jurisdiccional. Desde mi perspectiva, ambos ejercicios correctos, entendiendo el proceso como un fin y no como un medio, y entonces intentando adecuarlo a las necesidades del derecho sustantivo que se van a analizar. Y por supuesto, protegiendo las otras prestaciones accesorias que se derivan del divorcio. Y esto quisiera apuntarlo también en consonancia con la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2019, que adicionó un tercer párrafo al artículo 17, y donde claramente señala la Constitución que en cuanto no se transgreda la igualdad de partes, hay que privilegiar las resoluciones de fondo lejos de formalismos procedimentales. Insisto que bajo estas dos premisas, tanto a través de actividad legislativa o jurisdiccional, se empezaron a adecuar los procedimientos. Entonces, en algunos procedimientos se determinó, bueno, tengamos una primera, lo diré en términos genéricos, resolución, que pues hay muchas formas de resolución, pero ya abordaremos ese aspecto. Tengamos una primera resolución donde decretemos el divorcio. Y una vez que decretemos el divorcio, si ahí se llega a un acuerdo por las demás prestaciones, como se establecía a través de aceptar el convenio que una de las partes ofrezca, ahí lo concluimos. Si no, decretamos divorcio y nos seguimos por las demás prestaciones. Hablamos de guarda y custodia, y en algunos casos puede ser patria potestad, más específicamente las relacionadas
de la disolución del vínculo matrimonial, pensiones compensatorias, disolución de regímenes de sociedad conyugal en el caso que la existiera. Y ahí empezó, digamos, el primer debate, ¿no? ¿Cómo adecuamos los procedimientos? Algunos conscientes de que vamos a hacerlo de esta forma, privilegiando el derecho sustantivo, otros no compartiendo esa postura y manteniéndolo a un proceso como lo teníamos anteriormente y dictando la sentencia hasta el final, no obstante, hasta que concluyera todo el procedimiento, no obstante que ya no tenía que corroborarse nada, porque como bien lo dice la sentencia, solo por cuanto hace al divorcio, los presupuestos son el presupuesto lógico, que existiera un matrimonio, y el segundo, la expresión de la voluntad. Y no hay nada más. Entonces, insisto en que este derecho sustantivo y cómo se materializó empezó a tener congruencia con los procesos, y algunos dijeron decretemos divorcio de inicio. Y también por alguna cuestión de coherencia en las prestaciones, porque justo el divorcio es la base de las demás prestaciones. Entonces, decretas divorcio y ya puedes analizar las demás. Este debate que se hizo en los procedimientos trascendió, por supuesto, al juicio de amparo. Y entonces la pregunta empezó a ser, en los casos, insisto, que se tomó la decisión de decretar el divorcio en los primeros momentos del proceso, en la mayor parte, una vez que se desahogaba a la vista la contestación de la demanda, la pregunta empezó a ser, ¿y contra esta resolución qué procede? ¿Amparo directo o amparo indirecto? Y justo este debate que se ha dado y que me parece que sí ha traído, pues en algún punto bastante inseguridad jurídica, y como lo comentaba Mireya, justo la función de la contradicción es dar seguridad jurídica, se unifica con esta contradicción de tesis que determina lo consecuente. Muchas gracias, Josué. Ahora, Mireya, te quiero preguntar, este comentario de Josué Beristain nos ilustra también, y la sentencia lo aborda con mucho detalle, evidentemente, sobre la complejidad de lo que se discute en un proceso de divorcio. Porque por un lado, como muy bien dice Josué, bueno, está la disolución del vínculo, digamos que sería lo sustantivo, que tiene el presupuesto de que la pareja esté casada, de que exista una solicitud en ese sentido y con apoyo en los presentes de la propia Corte de libre desarrollo de la personalidad, pues se tiene que decretar, etcétera. Pero luego están todas estas condiciones, prestaciones accesorias o consecuencias inherentes, como también la sentencia los denomina, que nos afirman o nos dan un reflejo, Mireya, de una cierta complejidad. Vaya, lo que te quiero preguntar es, ayúdanos a entender esto, porque parecería en el imaginario popular como que la gente dice, pues me divorcio y ya. Pero aquí la sentencia nos está alertando de que no, a ver, hay muchos temas que además procesalmente se tienen que ir atendiendo de diferente manera. Ayúdanos a entender esta parte, Mireya, por favor. Sí, bueno, antes que nada quisiera sí aclarar que el tema de las formalidades esenciales del procedimiento se cumple tanto, digamos, en esta primera etapa como en la segunda. ¿Por qué? Porque cuando se presenta la demanda, se presenta el convenio, ahí las partes tienen que aportar pruebas. Entonces, las formalidades esenciales del procedimiento, sabemos, es el emplazamiento, el ofrecimiento de pruebas, el alegato y el dictado de una sentencia, ¿no? Y de hecho, el cumplimiento de esa sentencia, que también es parte ya, y así se ha sostenido. Entonces, en ambas, digamos, etapas de este procedimiento, se deben seguir esas formalidades esenciales del procedimiento, y así es como se hace. Ajá. Aquí la cuestión a resolver es, digamos, lo ideal sería que se presenta la demanda con el convenio, la otra parte dice estoy de acuerdo y se dicta una resolución. En esa resolución, si se resuelven todas las pretensiones, no cabe duda que es una sentencia definitiva, ¿no? Ahí, digamos, es como un mini juicio en donde ya se resolvió y no hay problema, porque en contra de esta decisión cabe el juicio de amparo directo. El problema se presenta cuando no hay convenio, no hay acuerdo en ese convenio, o bien cuando solamente están de acuerdo en ciertos aspectos, pero no en otros. ¿Qué es lo que empezaba a ocurrir? Porque esto se dio originalmente en la Ciudad de México. De hecho, ya la Corte algo había resuelto en contradicciones anteriores de los que da noticia el proyecto.
en donde el problema se presentaba porque una vez que se obtenía el divorcio, la persona que estaba interesada ya no continuaba con los incidentes, porque se continuaban tramitando como incidentes. Se abandonaban porque ya se había obtenido la pretensión, ya el interés se encontraba satisfecho, y entonces se abandonaban los asuntos. ¿Qué es lo que dijo la Corte? No, espera, se tiene que resolver todo. Y entonces, si bien el Código de Procedimientos Civiles de la ciudad, del Distrito Federal, actualmente la Ciudad de México, establecía que tendría que ser mediante incidentes, lo cierto es que por las antinomias que se presentaban, por algunas inconsistencias que son propias, me parece, de este ejercicio novedoso, lo que se trató de hacer fue no atender al vocablo que usaba el legislador, sino a la naturaleza de las resoluciones. Y entonces se dice, son pretensiones principales, no pueden resolverse mediante incidentes. Esto tiene que ser resuelto como una pretensión principal. Y entonces dejamos todas estas prestaciones para una segunda parte. Ahora, no es lo mismo que yo llegue con un convenio y diga, mira, te propongo el divorcio y yo te voy a dar esto, tú me das esto y estamos en una fase, digamos, de composición. A que, digamos, ya no están de acuerdo, entonces sí hay un verdadero litigio y ya no es lo mismo. Precisamente por eso, en la primera etapa se ofrecen y se aceptan ciertas pruebas, y en la segunda se da oportunidad a las partes de que puedan hacer modificaciones, de que puedan ofrecer pruebas adicionales, ¿no? Esta segunda parte entonces tiene, digamos, un trámite propio. Por eso es que se dice en la resolución, primero, como se trata de pretensiones principales, una sentencia es aquella que resuelve acción y excepción. Una de las pretensiones principales es el divorcio. Se resuelve en esta primera resolución lo que es esta pretensión y las excepciones que pudiera oponer la parte demandada, que pueden ser, o sea, son mínimas las que puede oponer, pero por ejemplo se me ocurre que podría decir, no procede el divorcio porque resulta que el matrimonio es nulo porque yo ya estaba casado, ¿no? Entonces, efectivamente, hay acciones y hay excepciones, y esta resolución va a dar respuesta, va a resolver. Es una sentencia definitiva. Se da la oportunidad de que en esta segunda fase ya conclusiva, digamos, en donde todo lo que quedó pendiente se resuelva, se vuelvan a presentar, digamos, se presentan nuevamente ya las pretensiones que cada uno va a buscar. Se ofrecen pruebas, estamos en toda la fase de alegatos y se dicta una sentencia. Entonces, de esta manera tenemos, me parece que una mejor operatividad en el trámite de este tipo de procedimientos, y se agotan todos los temas, se agotan todas las pretensiones, se da respuesta a todo ello sin generar inseguridad jurídica, sin generar esto que comentaba yo, de que ya las partes abandonan el juicio y entonces no hay problema. Yo ya estoy divorciado y era lo que me interesaba, pero ya no hablo sobre las pensiones de alimentos o bien las compensaciones, en fin, todos estos otros temas que obviamente también deben quedar resueltos con la disolución del vínculo matrimonial. Sin duda. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con nuestros invitados sobre la contradicción de tesis 104-2019 y pues todo el efecto de comprensión del divorcio incausado. Regresamos enseguida a su programa, Ya lo dijo la Corte. Bueno, ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en su programa, Ya lo dijo la Corte. Vamos a seguir conversando con nuestros invitados de la contradicción de tesis 104-2019. Hoy tenemos en el programa a Mireya Meléndez, a Josué Beristain. Y Josué, fíjate, una cosa, te quiero preguntar sobre algo que quizá es paralelo al propio pronunciamiento, pero que me llama la atención por esta complejidad a la que Mireya se refería al inicio, en cuanto a que son 2 plenos de circuito y un tribunal colegiado en diversas partes de la República.
Y esto te lo pregunto por lo siguiente, parece en la lectura de la sentencia que a veces es difícil compaginar en un país tan grande como México, tan plural, tan diverso, un régimen de facultades de órganos judiciales federales, por ejemplo, en este caso, con facultades legislativas de las entidades federativas. ¿Qué te quiero decir? Fíjate, por un lado tenemos el régimen del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pero también tenemos, y están citadas en la sentencia, normas del estado de Coahuila, normas locales del legislador del estado de Aguascalientes, y eso por cuanto hace a la contradicción que conforma el pronunciamiento en este caso. Pero imagínate eso multiplicado por 32. Entonces, de pronto parece que si la Corte quiere hacer un estándar generalizado de protección de derechos, pues a veces topa con esta pluralidad de regímenes jurídicos y también, ¿por qué no decirlo?, con la falta de actualización de algunos códigos. Es decir, parece que no todos los legisladores hacen bien su tarea. ¿Qué opinas de esto, Josué Beristain? Pues efectivamente es un reto en nuestro sistema federal en ese sentido. A través de medios como la contradicción de tesis que al terminan unificando criterios jurisdiccionales que se derivan de analizar en algunos casos distintas legislaciones, se intenta unificar. Pero coincido en que esto hace que la impartición de justicia tenga más retos. Lo vemos en la sentencia con claridad, incluso en estos estados donde se legisló intentando adecuar el procedimiento a la protección de este derecho sustantivo en específico, se hizo de forma distinta. Algunos, como lo establece en la sentencia, decretaron un primer momento en el que se señala el divorcio y vemos si se llega al acuerdo o no con base en el convenio y se sigue procedimiento. Otros le dieron, me parece que fue Aguascalientes, el nombre de incidente. Entonces, bueno, tenemos la primera sentencia, la primera resolución donde se determina el divorcio, no hay un acuerdo en el convenio, entonces para que se puedan analizar, como lo dijo Mireya, que es necesario analizar en un principio de exhaustividad todas las demás prestaciones que se derivan del divorcio, vámonos a un incidente. La sentencia ya hace una precisión, me parece, muy puntual y usando un muy buen ejercicio de interpretación. Basado en precedentes previos de la Corte, dice, no se puede hacer en incidente porque las prestaciones que se derivan del divorcio también son principales, aunque no son autónomas porque dependen del divorcio en un inicio, ¿no? Pero una vez que decretado esto, hay que analizarse. Entonces dice, ya la Corte había hecho un pronunciamiento, recuerdo que en temas de pensión alimenticia, donde digo, esto no puede ser vía incidental. Pero bueno, ahí hay un excelente ejercicio interpretativo y dice, bueno, entiéndase incidente no en el sentido formal de un incidente, algo accesorio a lo principal, como lo conocemos en materia procesal. Entiéndase que esto se tiene que seguir resolviendo. Entonces, vamos a decretar aquí el divorcio, no hubo un acuerdo en el convenio y sigamos resolviendo las demás prestaciones inherentes al matrimonio. Bien. Yo haría ahí una puntualización como lo ha hecho la Corte. Me parece que algunas en estricto sentido son inherentes al divorcio, se trata de un matrimonio inherentes al divorcio, pero otras derivan más de la patria potestad, porque cuando se dan juicios de divorcio se alegan varias prestaciones como la guardia y custodia, como la patria potestad. Insisto, estas me parece que derivan más de un vínculo que se forma del interés superior del niño, la niña y el adolescente con su progenitor o con su progenitora que del divorcio como tal. Pero por supuesto que este influye porque a partir de ahí pues se da la separación y estas circunstancias tienen que analizarse, ¿no? Pero creo que las que sí son más estrictamente derivadas del divorcio son la pensión compensatoria, la pensión alimenticia en su caso, la disolución de bienes o la pensión tratándose también de temas de bienes. Entonces, están estos distintos modos de regular un proceso jurisdiccional para intentar proteger de mejor manera un derecho que tiene su premisa en la libertad de desarrollo, en lograr los planes de vida. Y esto, por supuesto, lo dificulta. Ahora, pensemos en los casos, en los estados donde no se legisló. O sea, pensemos en esos estados donde el legislador no hizo el esfuerzo para adecuar los procedimientos. ¿Qué pasa ahí? O sea, y esto es muy importante porque ahí está quedando
al arbitrio de los jueces y de las juezas, en muchos sentidos bien ejercida la función jurisdiccional desde mi perspectiva, de hacer ejercicios interpretativos, entendiendo esta diferencia entre enunciado y norma, y sacar la mejor norma procesal que logre encauzar, insisto, y proteger bien el derecho. Pero en otros casos no se está haciendo así. Y en los casos donde no se está haciendo así, lo que está pasando, por ejemplo, me parece que el estado de Veracruz sigue en ese supuesto. En algunos jueces, algunas juezas decretan el divorcio sin expresión de causa y que solo basta la voluntad hasta el final de todo el proceso. Y esto trae, aparte de una dilación procesal, desde mi perspectiva innecesaria, trae otros problemas fácticos. Pensemos en qué pasa si en el transcurso de estos procesos que sabemos que son largos por las cargas laborales y por todos los pasos que se llevan, muere una de las personas. Jurídicamente no están divorciadas y esto impacta en todas las obligaciones que se generan de eso. Entonces, es todo un reto en nuestro sistema federal, pero me parece que estos medios jurisdiccionales, a través de las contradicciones de tesis, logran unificar y dar certeza jurídica en lo difícil que esto pueda llegar a ser. Y bueno, a través de estos criterios las personas podrán ejercer el derecho. Es cierto que bajo una teoría de precedente habría que analizarlo puntualmente. Se podría decir, fue una jurisprudencia hecha para estas entidades legislativas. Pero también me atrevería a decir que las razones que son muy buenas argumentativamente pueden ser utilizadas en otros procesos jurisdiccionales que se sigan en estados en los cuales no se ha legislado al respecto y seguimos manteniendo un proceso que tiene, insisto, una etapa probatoria cuando ya no hay causal que probar. Pero me parece que en ese sentido, pues insisto, la sentencia ayuda bastante, muchísimo a la seguridad jurídica del país. Sin duda alguna. Oye, y ahora, Josué, que mencionabas este escenario en donde hay entidades federativas en donde ya se llevó a cabo la adecuación para tener un cauce procesal pertinente, específico y adecuado en función del criterio de divorcio incausado que originariamente vino por un pronunciamiento jurisprudencial. Y también mencionabas el caso de otras entidades federativas en donde los legisladores no han asumido esta responsabilidad y ahí los jueces han tenido que trabajar con mucha intensidad, de manera creativa, etcétera, para poder solventar esta omisión, esta laguna. Pero yo te quiero agregar un tercer escenario, Josué, fíjate, y está citado en el párrafo 61 de la sentencia, es bien interesante. Es el caso de la Ciudad de México. Fíjate, la capital de la República, en donde por una parte se señala, está en la sentencia, dice, en el Código Civil sí se menciona que cuando ya se aprueba lo relativo al convenio, etcétera, se dicta una sentencia, y en cambio en el de procedimientos civiles se dice que el juez decretará el divorcio sin necesidad de dictar sentencia. Fíjate, en la capital de la República, o sea que ni siquiera aquí se hace bien este trabajo. Yo creo que necesitamos un acompañamiento ahí muy, muy importante. Déjame retomar un asunto técnico, Mireya, contigo. A ver, evidentemente, cuando ya respecto al fondo de la cuestión, porque yo creo que la sentencia toca dos partes. Por un lado, todo lo que hace al régimen jurídico del divorcio incausado, la forma de tramitación procesal, esta cuestión de la separación de las pretensiones en cuanto a que una cosa es disolver el vínculo conyugal y otra cosa es las cuestiones inherentes a esa disolución, como las que muy bien ejemplificaba Josué. Pero también, Mireya, hay un tema de amparo propiamente, de amparo, de la comprensión de lo que es el amparo directo y cuándo procede el amparo directo, que es materia de conocimiento de un tribunal colegiado circuito. En ese sentido, quizá valga la pena que nos ayudes a entender, te lo pido, Mireya, la procedencia establecida en el artículo 170 de la Ley de Amparo cuando dice el amparo directo procede contra sentencias definitivas, ¿no? Por ahí tenemos una pista que también la sentencia aborda de manera muy puntual, muy específica. Ayúdanos a entender esta parte, por favor. Sí, efectivamente, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio.
Entonces, aquí lo que incluso podría haber dos interpretaciones. Me parece importante también mencionar, precisamente para justificar un poco la procedencia del juicio de amparo directo, que en la primera interpretación que hizo la Corte, en algún momento lo que se dijo fue, esta resolución que decreta el matrimonio corresponde a un auto definitivo. Si bien ese tema no había sido materia de debate, no fue tema de contradicción de tesis en aquellas contradicciones que resolvió la Corte, sí fue ahí una determinación obiter dicta que se emitió para poder darle sentido a este procedimiento, para poder darle operatividad, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que se decía? Es un auto definitivo porque en relación a ese preciso tema, a esa precisa pretensión, ya no es posible que el juez se vuelva a pronunciar en un futuro. Entonces, ya desde ahí había, digamos, alguna posibilidad de poder afirmar la procedencia del juicio de amparo directo, porque podíamos decir que era una resolución que ponía fin al juicio sobre esa única pretensión. En esta sentencia, una de las finalidades es dejar en claro que no es un auto definitivo, que no tiene los alcances de un auto definitivo, sino de una sentencia definitiva en el sentido de que resuelve acción y excepción. Entonces, técnicamente, eso es lo que sostiene el proyecto. Y siendo una sentencia definitiva en contra de esta decisión, procede el juicio de amparo directo, ¿no? Es, digamos, el razonamiento que se da en la resolución. Oye, y en este sentido, Mireya, una puntualización ahí para que nos ayudes a entender también. Me llama la atención que la sentencia refiere que en el marco jurídico de estas entidades federativas no se contempla un recurso de apelación. Digo, lo menciono porque, fíjate, como de una primera instancia, es decir, de un juicio ante una jurisdicción civil, familiar, etcétera, ya las partes brincan ante un tribunal colegiado circuito. Es algo llamativo que en otros tipos de procedimientos no se da de esta manera. Ayúdanos a entender esta parte, Mireya. Sí, efectivamente, la resolución, las legislaciones son coincidentes en esta parte. El auto, de hecho no es un auto, la resolución que decreta el matrimonio no admite recurso ordinario alguno. Entonces, en contra de ella procede el amparo. Ahora, ¿por qué la relevancia de qué tipo de amparo? Porque, bueno, podría uno decir, bueno, pues es irrelevante, ¿no? O sea, si hay que proceder el amparo directo o indirecto, el chiste es que procede el amparo. Y no es así. Los efectos en uno y otro caso son diferentes. Los alcances de un amparo directo y de un amparo indirecto son diferentes. Las cuestiones que yo puedo hacer valer, sobre todo en el tema de, por ejemplo, inconstitucionalidad de alguna norma, son diferentes. Mientras que en uno, una eventual inconstitucionalidad de normas solamente va a impactar en el procedimiento, en el otro no se le vuelve a aplicar en su vida al quejoso, ¿no? Una norma que se declara inconstitucional. Además, el trámite, efectivamente, en este caso se dicta la resolución que decreta el divorcio y en su contra procede el amparo directo y hasta ahí se quedó. Si llegara a proceder el juicio de amparo indirecto, conoce un juez de distrito y en contra de su decisión procede el recurso de revisión ante un tribunal colegiado, ¿no? Entonces, sí hay ahí algunas cuestiones que son de relevancia para establecer cuál es la procedencia en uno y otro caso. Sin duda alguna. Oye, Josué, déjame preguntarte por una cuestión que está desarrollada en la sentencia y que pues me llama mucho la atención y estoy seguro que a ti te va a interesar porque tú eres profesor y eres experto en cuestiones procesales y de teoría del proceso, etcétera. La sentencia refiere el tema de la acumulación de procesal, de pretensiones y la escisión, o sea, la separación. Esto viene mucho al caso en este tipo de procesos porque hay una pluralidad de cuestiones que se reclaman, es decir, por un lado, desde luego, la disolución del vínculo conyugal, el divorcio como tal, pero todo esto que tú ya mencionabas. Ayúdanos a entender esta parte de la sentencia, porque creo que con esto le vamos a dejar muy claro a las personas que están viendo el programa, Josué,
también que eventualmente pueden, ojalá que no, ¿verdad? Pero eventualmente pueden requerir de un trámite procesal de divorcio, ojalá que no, para que entiendan la complejidad de lo que ahí se discute, lo que ahí se ventila. El tema de acumulación y separación o escisión de pretensiones, por favor, Josué. Claro que sí. A mí me parece que la figura que está detrás de estas otras dos figuras es todo un tema de economía procesal, tanto en cuestiones de recursos materiales como en recursos humanos. En términos básicos, lo que la sentencia de una manera que desarrolla muy bien señala es, la regla general sería que todas las prestaciones, mientras no sean incompatibles entre sí y tengan una coherencia porque una es base de las demás, se hagan en un solo juicio, se acumulen y se resuelvan en un solo juicio. Y por ende, en un solo proceso, para ser más exacto, que culmina con una sola resolución jurisdiccional, una sentencia como lo conocemos. Pero hay ocasiones en las que es válido dividir esto. También por economía procesal, también por cuestiones prácticas, como lo comentaba. Y estas razones es porque posibilita mejor el estudio, puede ser una de ellas. Yo comentaba, una vez que se decreta el divorcio, se puede analizar todos los temas como el desequilibrio económico. Entonces, uno puede decretar el divorcio en un primer momento y seguir el procedimiento con una etapa probatoria que nos ayuda a disminuir el riesgo de una decisión errónea en materia de hechos para corroborar, solo por poner un ejemplo, desequilibrio económico y emitir una segunda sentencia para esas otras prestaciones. Ahí es cuando se posibilita y cuando se justifica que se divida el estudio de las prestaciones. Y quisiera ejemplificar esto con algo que tuve la oportunidad de ver en mi vida jurisdiccional en los tribunales colegiados de circuito. Estas prestaciones que se derivan del divorcio pueden ser invocadas por las partes, pero como bien lo señala la sentencia, también son analizables de oficio, es decir, sin que nadie lo pida, el órgano jurisdiccional los tiene que analizar. En algunos casos solía pasar que se demandaban todas, divorcio, y voy a referirme al ejemplo de pensión compensatoria, y se llevaba el proceso, pero el conflicto jurisdiccional se centraba, aunque ya no era el caso, insisto, porque basta con la voluntad, en el divorcio nada más. ¿Bien? Entonces, cuando llegaba el momento de emitir la sentencia, se decía, perfecto, decretamos el divorcio con base en la jurisprudencia de la Corte, no necesitamos corroborar nada más que la voluntad, están divorciados. El órgano jurisdiccional decía, me toca analizar la pensión compensatoria. Y entonces observaba que no tenía elementos de juicio para determinarla, porque justo el presupuesto necesario para esta prestación es el divorcio, que lo acababa de decir unos párrafos antes. Determinaba aún así a veces pensión compensatoria, y en el amparo directo en muchas ocasiones lo que se decía es, hay una violación, como lo comentaba Mireya hace rato, una formalidad esencial del procedimiento, que es ofrecer, admitir y desahogar pruebas en torno a la pensión compensatoria. No hay nada que nos diga si existe ese equilibrio económico o no, y se reponía el procedimiento. Y esto echaba atrás otra vez el divorcio. Entonces, esto nos lleva a ver que aquí una acumulación estricta no es del todo, no es operante del todo. Por la propia naturaleza de estos juicios en materia familiar, como se legisló y como la Corte ahora lo dice en la sentencia, lo preferible es una primera sentencia, que intentamos sentencia como la que resuelve una prestación principal, y a partir de ahí, si hay un acuerdo en el convenio, puede quedar el juicio ahí. Si no, seguir el procedimiento y lograr la emisión de la sentencia posterior por todas las demás prestaciones, pero ya enfocando la actividad jurisdiccional y sobre todo, insisto, en la probatoria, en el análisis de las prestaciones que sí lo requieren, que son pensión compensatoria, pensión alimenticia, guarda y custodia. Ahí donde hay que generar actividad probatoria, ahí hay que centrar los esfuerzos procesales. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, una segunda pausa, pero no se vayan porque regresamos enseguida para seguir platicando de esta contradicción de tesis 104/2019 y el impacto que tiene en la tramitación jurídica, judicial,
del divorcio. Así que regresamos enseguida a su programa, Ya lo dijo la Corte. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, Ya lo dijo la Corte, para seguir comentando y analizando con nuestros invitados esta contradicción de tesis, la 104 del 2019. Y te quiero preguntar, Mireya Meléndez, fíjate, parecería por el punto de toque, la pregunta que intenta resolver la contradicción de tesis, que en realidad se trata de un tema muy técnico, de un tema de interés solo para los abogados, incluso dentro de los abogados quizás solamente para personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación, etcétera. Pero yo, leyendo la sentencia, advertí también un asunto sobre el que te quiero preguntar, porque me parece que la sentencia hace también una tarea importante de pedagogía social. ¿En qué sentido? Tú mencionabas hace un rato. Bueno, si llega la demanda, se hace la propuesta de convenio, y la otra parte acepta el convenio en sus términos o se logra un diálogo, etcétera, pues ya está. Fantástico. Ahí nos quedamos, las partes quedan satisfechas, quedan contentas, la justicia se aplica, normalmente además en un plazo, digamos, asequible dentro de la enorme carga de trabajo que tiene la jurisdicción familiar en México, etcétera. Pero aquí el problema es que esto creo que en la práctica sucede más bien poco, porque cuando se llega a esa indeseable situación del divorcio, pues las posturas ya están muy enfrentadas, ya están muy enconados los ánimos. Entonces, lo que te quiero preguntar, Mireya, es esto, como que la sentencia también hace pedagogía social en el sentido de decir, oigan, cuidado, porque divorciarse implica una serie de consecuencias. De ahorita los ejemplos que ponía Josué eran muy buenos. Pensión compensatoria, guardia y custodia. Eventualmente se podrá discutir hasta pérdida de patria potestad, régimen de visitas, con quién se van en las vacaciones los niños, etcétera. ¿Cómo ves esta parte de la sentencia también, Mireya? Sí, de hecho, lo que se pretendió también no es solamente la advertencia en este tipo, de que lo mejor es que se resuelvan estos asuntos de la manera más, digamos, con la mayor economía procesal, en donde las partes puedan llegar a un acuerdo, se dicta una única sentencia y termina toda la controversia, sino también explicar cuál fue la razón de este divorcio, de este tipo de procedimiento, la posibilidad de que, porque todavía hay muchas personas, no hablo de hombres o de mujeres específicamente, pero que son temerosas de promover este tipo de divorcio, ¿no? Entonces, también abrir explicar cuál es la razón de su implementación, que es el libre desarrollo de la personalidad, la posibilidad de optar por digamos, un proyecto de vida y cumplir con ese proyecto de vida, y explicar también el trámite que se sigue, ¿no? Y cuáles han sido los criterios, digamos, que ha seguido la Corte, cuáles son los trámites que ha propuesto el legislador para dar cumplimiento. Efectivamente, no solamente en el tema de divorcio, sino también los juicios de oralidad. Hay esta tendencia a que pueda haber un acuerdo en donde se elimine ya más el trámite con esta implementación de juicios orales, de este tipo de juicios y algunos otros en donde lo que se busca es el acuerdo entre las partes. Me parece que no solamente se logra satisfacer las necesidades de los gobernados, ¿no? De las partes, que cada uno pueda obtener lo que le corresponde o lo que esté dispuesto a obtener y a ceder, sino también tenemos una carga de trabajo impresionante en los órganos jurisdiccionales, ¿no? Creo que también se trata de establecer ciertas medidas para terminar con los rezagos, con los pendientes que se tienen en el Poder Judicial. Y pues sí, digamos, creo que la sentencia trata de explicar varios temas, varios puntos de vista. Al final del día, el proceso es instrumental. El proceso no es un fin en sí mismo. Lo que se busca es que resuelva las controversias. Y si estas pueden ser resueltas por las partes desde un inicio, pues es mucho mejor, ¿no? Entonces, me parece que sí, en
sentencia se logra esa finalidad, por lo menos sí se da una explicación sobre estos puntos. Sin duda, sin duda. Oye, y qué importante este comentario tan atinado que haces respecto a la carga de trabajo, porque fíjate, ahí con datos de INEGI, siempre me gusta recordar esto, lo he mencionado incluso en programas anteriores, en el censo estatal de Administración de Justicia que el INEGI da a conocer año con año, en los últimos, por lo menos, la jurisdicción con mayor carga de trabajo es la materia familiar, justamente. Es decir, del 100% de los procesos judiciales que resuelven los tribunales en las entidades federativas, otra cosa es la justicia federal, evidentemente, pero en las entidades federativas el 36% es en materia familiar. Es decir, estamos hablando de un poco más de 1 de cada 3 procesos y el número total a nivel nacional, reporta INEGI, supera las 710,000 causas judiciales cada año. Es algo impresionante. Bueno, y cuando uno acude, a la sedes, pues, físicamente a los juzgados de familia, se da cuenta. O sea, están saturados. Incluso van muchísimas personas. Acuden diariamente miles de personas a los juzgados de familia. Entonces, me pareció muy atinado tu señalamiento, Mireya, de que también de esta manera, pues, el Poder Judicial de la Federación, en este caso, la Suprema Corte, se hace parte de atender la necesidad de ir dándole velocidad, celeridad para atender estas cuestiones tan importantes en la vida de las personas. Imagínate un divorcio, ¿verdad? Oye, Josué, a ver, Josué Beristain, te quiero preguntar, porque Mireya al principio pues nos contó un poco el inicio, esta discrepancia entre 2 plenos de circuito y un tribunal colegiado aquí en la Ciudad de México. Y te quiero preguntar por el criterio final, digamos, ¿qué resuelve la Corte al final? ¿Cuál es dentro de la contradicción? ¿Qué prevalece? Claro, bueno, al final prevalece que esta es una sentencia definitiva para efectos del juicio de amparo directo y por ende procede el amparo directo. Y es porque, y esto es importante, lo aborda la sentencia y lo comentaba Mireya, con independencia de la denominación formal, auto definitivo, resolución previa, está resolviendo una prestación principal de la controversia. En este caso, no propiamente en términos literales estrictos una controversia. Está resolviendo una prestación principal y la base de las demás, que es el divorcio. Y al hacer esto, se cataloga como una sentencia definitiva. Esto es sumamente importante para todas las personas porque esto tiene que ayudarnos a analizar los casos individuales en su subsunción con un caso genérico, que en este caso es sentencia definitiva. Si nosotros analizamos las cosas por su finalidad más que por la etiqueta, podremos ir dirigiéndonos bien en la vía del amparo que corresponda. Y ahí quisiera hacer 2 puntualizaciones que comentaba hace ratito Mireya sobre la diferencia entre el amparo directo y el indirecto. ¿Qué pasó en estos casos cuando los órganos colegiados decían esto es indirecto? Si analizamos la ley de amparo, la única fracción que posibilita que se analice un acto dentro del proceso a través del amparo indirecto es la relativa a actos dentro del proceso que violen derechos sustantivos, entendido por el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte como aquellos que impacten en un derecho humano. Bajo esta concepción, cuando del amparo directo, por no tener la competencia, el órgano colegiado lo pasaba al indirecto, hubo varios criterios de juzgados de distrito que dijeron que el amparo indirecto era improcedente, porque no, la sentencia que resolvía el divorcio sin expresión de causa, solo el divorcio sin expresión de causa, no afectaba a ningún derecho humano de la contraparte, o sea, de las partes, el que promovía por lo regular quien esté inconforme con el divorcio, pero no se le afectaba a ningún derecho. Más allá de la corrección o no de este criterio, este era un primer obstáculo, porque si ibas al directo y el directo no era porque no lo consideraba sentencia definitiva, ahí ibas el indirecto te decían esto es improcedente porque no viola derechos humanos. Y yo solo puedo ver dentro del proceso violaciones a derechos humanos. Eso por una parte, pero ahora otra cuestión y de lo que hablabas hace ratito y lo que comentaba Mireya, economía procesal y agilizar los procesos y con esto descargar la función e impartir mejor justicia.
podríamos pensar en abstracto cuál es la diferencia elemental o más básica o esencial entre el amparo directo y el indirecto. Y desde mi perspectiva es que el indirecto tiene una etapa probatoria, y tiene una etapa probatoria para posibilitar el análisis de actos reclamados que lo necesitan, que necesitas probar cosas que no pudiste hacer valer ante la autoridad responsable por muchas razones. Esa idea de hacer esta diferencia fue lo que en el año 1988 hizo que se reformara la ley de amparo, y fue justo cuando se adicionó otro supuesto más al amparo directo, que es el de las resoluciones que ponen fin a juicio. Antes de esta reforma, esos actos todavía se veían en amparo indirecto. Y vale la pena mucho leer la contradicción de tesis de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 21 de 1999, donde analiza esta reforma, y me voy a permitir leerlo muy rápido. Dice puntualmente: la reforma constitucional y legal en materia de amparo realizada en diciembre de 1988, al introducir las resoluciones que ponen fin al juicio como otro supuesto de procedencia del amparo indirecto, se sustentó en la necesidad de resolver en esta vía resoluciones que no exigen para su estudio la aportación de pruebas y mayor amplitud de términos procesales. ¿Qué nos dice esto? Como otra razón más, es que no tiene un sentido basado en una economía procesal mandar una resolución jurisdiccional donde no puedes probar algo más de lo que debiste probar ante la autoridad responsable al amparo indirecto. Esto solo hace más tardío el proceso, porque, como lo dijo Mireya, aparte contra esto procede una revisión contra colegiado. Esta es otra razón más práctica, también para decir lo que procede es el amparo directo. Más allá que creo la principal es que esto es porque es una sentencia definitiva, resolvió una prestación principal. Y nada más dos apuntes sobre el amparo directo en ese sentido. Como se estableció a partir de la reforma de 1988, son dos supuestos que me parecen independientes. Uno es que se resuelva una prestación principal, y esto es una sentencia definitiva, y otro es que ponga fin a juicio. Y esto se ha entendido jurisprudencialmente como aquellos asuntos que no resuelven nada de fondo, pero lo acaban. Por ejemplo, que opere la caducidad en los casos, en las materias en las que está permitida, que en materias de niños, niños y adolescentes no lo está. Pero vamos a pensar en un ordinario mercantil. ¿Por qué es importante? Porque muchos colegiados y muchos juristas empezaron a decir, es que no procede el amparo porque no ha acabado el proceso. Y estaban analizando este caso particular bajo el segundo supuesto de resoluciones que pone fin a juicio. Acá no es importante que no haya acabado o no el proceso, porque estamos en el primer supuesto. Estamos en el supuesto de sentencia definitiva, y una sentencia definitiva es lo que resuelva en lo principal. Si resolvió una prestación principal, es sentencia definitiva, y por eso procede amparo directo. Más allá que, como ya lo vimos y la sentencia lo explica, el proceso va a continuar. Pero no es una condición ni necesaria ni suficiente para que proceda el amparo el que ahí termine bajo este primer supuesto. Y solo por último, tampoco, porque se dio en el debate, es otra condición que en realidad exista una controversia, y esto ya lo había comentado la Corte, porque se empezó a decir, bueno, es que si no existe controversia no es amparo directo. La Corte ya tiene jurisprudencia donde en los casos de divorcio voluntario, incluso antes del divorcio sin expresión de causa, se dijo, la resolución que dirime un divorcio voluntario, donde en materia estricta no hay una controversia, es impugnable a través del amparo directo. Y bajo esta misma consideración, que resolvía algo principal. Entonces, bueno, al final la Corte resuelve esto, y me parece, insisto, un asunto sumamente trascendental para el orden jurídico, para dotar de seguridad, y bueno, para que las razones que a través de estos medios y muchos más se exponen puedan ser utilizadas, replicadas, y ojalá lleguemos a una uniformidad. Hace ratito que hablábamos de la necesidad legislativa, pues está pendiente en el Congreso de la Unión una norma que podría ayudarnos muchísimo en ese sentido. Pues ojalá que te escuchen, Josué Beristain, por ahí del Congreso de la Unión, porque esta norma no solamente está pendiente y sin duda ayudaría mucho, sino que está pendiente desde hace tiempo, por cierto. Ya van varios años en donde esto ya tendría que haber sido dictada. Bueno, Mireya Meléndez, Josué Beristain, muchísimas gracias por compartirnos estas reflexiones, estas consideraciones, y sobre todo por la claridad con la que nos han explicado el contenido y los alcances de esta contradicción de tesis, la 104 del 2019. Gracias a los dos y gracias a ustedes que hacen posible este programa.
Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.